La guerra en Gaza ha vuelto a desafiar a la justicia internacional. Israel como Estado, el primer ministro Netanyahu y altos cargos de Hamas se enfrentan a dos procesos en dos tribunales diferentes. Si quieres saber qué hace cada uno, cómo funcionan y si pueden frenar esta guerra, no te vayas. Genocidio, crímenes de guerra, disputas territoriales. La Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y más tarde las atrocidades cometidas en Ruanda y Yugoslavia demostraron la necesidad de mecanismos para evitar que se repitieran imágenes así. Para ello se crearon tribunales que trascendieran el tiempo y las fronteras. Los más importantes son la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Aunque ambas tienen su sede en La Haya, no hay que confundirlas. Mientras que la Corte Internacional de Justicia es el máximo tribunal de la ONU y fue creada en 1945, la Corte Penal es un órgano judicial independiente y mucho más joven. Sin embargo, su diferencia principal está en quiénes son las partes. Uno juzga a estados, el otro a personas acusadas del crimen de genocidio, agresión, crímenes de guerra y contra la humanidad. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury. En el Tribunal de la ONU los casos se inician cuando un Estado miembro demanda a otro. En cambio, en la Corte Penal existen tres vías. A petición de uno de los países parte del Estatuto de Roma, mediante solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU, incluso contra Estados no miembro, o por iniciativa del fiscal. Esta última tiene que ser para crímenes bien cometidos por ciudadanos de Estados miembro o que hayan ocurrido en alguno de los países firmantes del Estatuto. Es precisamente el caso de Palestina. Aunque Israel no acepta la jurisdicción de la Corte Penal, el gobierno palestino es parte desde 2014. Por eso, este tribunal tiene competencia. Es por eso que tenemos a Israel demandado ante la Corte Internacional de Justicia y a Benjamín Netanyahu procesado en la Corte Penal Internacional. De la misma manera que Rusia está demandada ante la Corte Internacional de Justicia y Vladimir Putin ha sido procesado por la Corte Penal Internacional. Carlos Castresana es un jurista español. Durante su carrera persiguió a las juntas militares de Argentina y Chile en la Audiencia Nacional. En 2020 fue candidato a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional. La demanda ante la Corte Internacional de Justicia que interpone Sudáfrica se basa en la alegada violación de la Convención de 1948 contra el genocidio. La otra, en el ámbito de la Corte Penal Internacional, busca las alternativas entre la variedad muy grande que hay de crímenes de guerra, de aquellos que sea más fácil construir el caso y también más fácil probar ante el tribunal. Es por eso que la Fiscalía de la Corte ha elegido crímenes de guerra y dentro de ellos el que parece más manifiesto, que es el desabastecer a la población civil de aquello que resulta esencial y que en todo caso además forma parte de lo que llamamos el mínimo humanitario. Tanto el Tribunal Internacional de Justicia como la Corte Penal se encargan de casos muy complejos en países de difícil acceso y atravesados por la guerra. Una tarea ni fácil ni barata y que ha hecho que la justicia internacional sea tachada de lenta e ineficaz. Son los propios fondos de la ONU los que cubren los gastos de la Corte Internacional. Estados Unidos, China, Japón o Alemania son los mayores contribuyentes de las Naciones Unidas y, por tanto, del Tribunal de la ONU. Para 2024, el presupuesto de la organización es de más de 3.300 millones de euros. De ellos, 28 se destinarán a este órgano judicial. En cuanto al Tribunal Penal de La Haya, este se financia principalmente con las aportaciones de Estados miembro, pero también de la ONU, organizaciones internacionales y particulares. En 2024 tiene un presupuesto de más de 187 millones de euros. Un tribunal siempre va a ser más barato que un conflicto armado o que la impunidad misma. Rodolfo Marcone es el autor de la denuncia que un grupo de juristas chilenos presentó contra Netanyahu ante la Corte Penal. La prueba de los delitos internacionales tiene una complejidad superior que un delito que se comete en un estado, en una ciudad y que se puede investigar por una policía, por un sistema que está muy preparado. En ese sentido, piensa que no hay una policía internacional judicial. La fiscalía tiene que recopilar la prueba y la prueba hoy día, por ejemplo, en Gaza,
es inmensa. Realmente por eso también los plazos de investigación en esta materia duplican o triplican un juicio ordinario de la justicia nacional. En toda su historia, el Tribunal de Justicia ha resuelto 183 casos y tiene abiertos otros 24. En comparación, la Corte Penal, que solo lleva funcionando 22 años, ha abierto 31. Entre ellos, además de las investigaciones en Ucrania y Palestina, destacan la de Sudán, República Democrática del Congo o Afganistán. Pero quizás lo más llamativo es que solo ha dictado 10 condenas y 4 absoluciones, y todas ellas en países africanos. Esto ha alimentado las acusaciones de racismo y justicia selectiva. Precisamente ese doble rasero pone en peligro que los países más poderosos respondan por los crímenes que cometen. Al fin y al cabo, la justicia internacional, aunque trate de ser imparcial y cuente con las mayores garantías, su aplicación depende de los gobiernos. Los fallos de los tribunales de La Haya son vinculantes y los estados deben acatarlos. Ahora bien, eso es la teoría, porque en la práctica no hay forma de obligarles. Entre los 124 Estados miembros de la Corte Penal Internacional no están ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia. Precisamente, estos 3 países son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y tienen derecho a veto. Con él pueden impedir la apertura de casos por parte de la Fiscalía de la Corte y, por supuesto, proteger a sus aliados más cercanos. La Corte Penal Internacional no funciona sin la cooperación de los Estados. No se permiten los juicios en ausencia, tienen que tener al inculpado ante el tribunal. Si el inculpado no es detenido por los Estados, la Fiscalía no tiene policía, no tiene medio de hacer entradas y registros. La importancia de que los Estados cooperen con la justicia se ha hecho muy visible en los casos de Ucrania y Gaza. Por ejemplo, el interés por enjuiciar a Putin permitió que la Corte Penal recibiera el presupuesto que llevaba años pidiendo. Unos 40 países ofrecieron dinero y apoyo logístico para procesar al presidente ruso. Incluso Estados Unidos aportó pruebas en la investigación y defendió la orden de detención contra él. Eso sí, no se tomó igual la petición para arrestar a Netanyahu. Could you give us your reaction to the International Criminal Court issuing an arrest warrant for Vladimir Putin? Well, I think it's justified. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. Whatever these warrants may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas. Los estados tienen amigos y tienen enemigos y naturalmente protegen a sus amigos y apoyan las investigaciones en contra de sus rivales políticos. Eso entra dentro de la lógica de la política. La que tiene que ser verdaderamente independiente, la que tiene que ser imparcial es la Corte. Pero a veces cuesta mucho. Las presiones son muy fuertes. The House will be passing legislation to sanction the ICC for its outrageous efforts to arrest Israeli officials. El propio Karim Khan ha asegurado que las amenazas que está recibiendo la Corte podrían ser delito. התובע בהאג, באיזה חוצפה אתה מעז להשוות בין מפלצות החמאס לבין חיילי צה"ל, הצבא המוסרי ביותר בעולם. Con todo, aunque no haya una fuerza policial que las haga cumplir, una orden de arresto internacional no es papel mojado, porque además de ser un señalamiento público, limita la libertad de movimientos. Así que todas las debilidades que tiene la justicia internacional no invalidan el hecho de que Putin esté en busca y captura, como lo ha estado el libio Gaddafi y como podrían acabar algunos miembros de Hamas y el primer ministro de Israel. Es impensable que Rusia vaya a entregar en algún momento a Vladimir Putin. Sin embargo, Benjamín Netanyahu es otra situación, porque, insisto, es muy difícil que Israel lo entregue, pero sí puede que deje de ser primer ministro y que llegue a ser procesado en Israel. Cada vez que estalla un conflicto armado, el papel de la justicia internacional se pone en duda. Está claro que siempre topa con un límite, la voluntad de los Estados. Pero a pesar de sus carencias, tener un sistema que lucha contra la impunidad y defiende los derechos de las víctimas hace que estos crímenes no se puedan ignorar. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de hacer justicia.